Hola, muy buenas. Estamos haciendo un poco de tiempo. Vamos a buscar a Raquel. Buenas tardes. Estamos esperando a que se conecte Raquel. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola Estefanía, ¿cómo estás? Pues feliz de estar aquí contigo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias por la invitación y estaba deseando aquí compartir este ratillo contigo y bueno, hablando de un tema tan importante además, ¿no? Que podamos servir pues a que nos pueda escuchar y dar ideas, tips, recursos y Así es, darle Raquel. a ello. Pues yo muy agradecida de que hayas aceptado la invitación porque, bueno, estaba deseando charlar contigo porque, bueno, me parece que haces un trabajo maravilloso con los Muchas chicos y gracias. las chicas y estoy deseando que nos cuentes un poco. Y tengo que decirte que nuestro directo ha creado mucha expectación entre las mamás y los papás de Me mi alegro. comunidad. Porque, bueno, porque la autoestima de los adolescentes nos preocupa mucho, Raquel. Ujú, claro. Y todos queremos, en la medida que podamos, pues un poquito saber cómo podemos contribuir a que, pues, a fortalecerla. Claro, de Porque, momento bueno, es un tema que nos preocupa, pero lo que tenemos que hacer es ocuparnos, más que preocuparnos, ocuparnos. Que ahí está exacto. también la clave, ¿no? Bueno, pues si quieres te presentas tú o te presento yo para que te conozcas. A tu elección, me parece bien cualquiera de las dos opciones, o sea que como tú prefieras, Estefanía. Bueno, pues Raquel Cabello es mentora de empoderamiento infanto-juvenil. Ella trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Y Eso es. bueno, también es autora de un fantástico... ¿Es trilogía? ¿Tienes la Sí, trilogía? Sí, eso de es trilogía. eso, Tú creas tu vida, Eso es, exacto. que os lo recomiendo muchísimo a todas las mamás y a todos los papás que nos estéis escuchando, que nos escuchéis después en diferido. Y bueno, si quieres añadir tú algo de tu trayectoria o... Bueno, soy madre también, que aquí es un título importante. Tengo una hija de 21 años, con lo Vaya. cual ya sé también lo que es pasar por la adolescencia y tengo un hijo de, bueno, casi 10 años, a puntito de hacer los 10 años. Y bueno, la visión de madre me parece que es también fundamental, ¿verdad? Por supuesto, no es imprescindible para poder acompañar a la infancia y a la juventud y adolescencia, pero aporta mucho porque has vivido y sigues viviendo en el día a día lo que implica ese acompañamiento, ¿no? A mí me gusta más hablar de acompañamiento que de educación, porque me parece que educación aporta quizás un poco un cáliz de pensar que subconscientemente como que estamos por encima de ellos y sabemos lo que está bien, lo que está mal, les vamos diciendo, haz esto, no hagas lo otro, y como que son un poco incluso de nuestra propiedad. Entonces me gusta más el término acompañar porque me parece que es la labor que hacemos como madres y como padres, ¿no? Bueno, voy a saludar también, que veo por aquí que nos mandan hasta corazoncitos, Patri, un beso enorme, y a todos los que Sí, vayáis entrando. Entonces, bueno, por añadir eso, ¿no? Y que realmente toda mi formación y dedicarme en exclusiva a esto viene de 4 años atrás, cuando yo realicé un gran trabajo interno a nivel de desarrollo personal, de inteligencia emocional, de parar y descubrirme quién era yo. No lo había hecho hasta entonces, con lo cual también viene, bueno, y es cuando descubrí mi propósito, que es este precisamente acompañarles, ¿no? Y que descubran lo que yo he aprendido, aprendí a mis 40 años, ayudarles a que lo descubran desde edades tempranas. Entonces, también tengo una experiencia importante, como todos los que estamos aquí, todas las que nos pueden estar también viendo, tanto en directo como en diferido, que es la siguiente. He sido niña, porque aquí a lo mejor incluso entra alguien que dice, ah, bueno, están hablando, yo no soy madre, no soy padre, sí, sí, pero que es que aquí todos hemos sido niños y todas hemos sido niñas, cada uno con nuestro propio recorrido y con un proceso diferente, evidentemente, ¿vale? Pero es muy importante esa experiencia porque yo, tanto para escribir la saga como para las mentorías que hago con ellos, como para mis sesiones privadas con ellos, yo conecto mucho con mi niña interior
porque me traslado, conecto para recordar qué era lo que yo sentía, lo que yo pensaba, lo que me parecía de mi entorno, lo que me contaba, ¿no? Y eso también es importante. Qué importante es eso, es verdad, ¿eh? Y no es fácil, no es fácil muchas veces, parece que no lo hemos vivido. Eso también puede ser un poco por el desarrollo cerebral, ¿no? Que nos hace ahí que cueste trabajo recordar, pero es muy importante, es muy importante. Pues si Se quieres, nos olvida mucho que fuimos en una época adolescente. Sé que vamos a hablar de la adolescencia, sobre todo de la adolescencia. Es que se nos olvida que fuimos adolescentes y lo que vivíamos, lo que pensábamos, lo que creíamos y cómo nos comportábamos. Y ahí tenemos una facilidad cuando llegamos a la edad adulta de olvidarnos que hubo una Raquel adolescente, por ejemplo, que cuando trabajo con madres y con padres, si les hago retroceder un poquito, pues es verdad, ¿no? Cuando vamos, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Pero cuando vamos a, por ejemplo, a identificar la necesidad que hay detrás de sus comportamientos, no al comportamiento puro y duro. Porque si nos fijamos en la adolescencia, que sabemos toda la intensidad que tiene esta etapa, claro, en la que por una parte están intentando crear su propia identidad, tienen esa necesidad de crear su propia identidad, pero al mismo tiempo salen de su cascarón, ¿no? De la casa y también tienen la necesidad de encajar y de sentirse aceptados por un grupo y por la sociedad. Entonces, claro, tenemos toda esta mezcla, ¿verdad? De intensidad, emociones, montañas rusas, altibajos, etcétera. Entonces, claro, madres y padres pueden quedarse en el comportamiento puntual y llevárselo al terreno personal. Y me saca de mis casillas, lo hace a idea, me dice esto porque sabe que es donde más duele, me dice, y no es así en absoluto, ¿no? En absoluto. Y ahí mira, viene muchas veces el problema. yo siempre, bueno, siempre digo que el hogar tiene que ser como la sala de entrenamiento, ¿no? Ahí ellos, es donde pueden entrenar en un entorno seguro, ¿no? Para salir después fortalecidos. Entonces, de ahí la importancia, eso, pues de ver el comportamiento como la punta del iceberg y ver qué hay debajo y trabajar con ellos y trabajar nosotros. Porque tú has empezado diciendo que empezaste con tu proceso de transformación y es que eso es fundamental porque si nosotros no somos capaces de conocernos, de gestionar nuestras emociones, es difícil que podamos acompañar bien a personas que están en desarrollo. Entonces, es muy importante que miremos hacia adentro, ¿no? Porque la adolescencia nos pone a prueba, o sea, es un reto que es de repente ahí un espejo que se nos planta delante, que no podemos huir y Uh-huh. aquí hay que mirarse para adentro, mirarse Totalmente, y ponerse las claro. pilas. Y sí, y además que tenemos unas edades, ¿no? Si tenemos ahora mismo hijos adolescentes o ya han pasado la adolescencia, tenemos unas edades en las que difícilmente nos hayan enseñado a gestionar nuestras emociones en la infancia, porque es así. Y Para serán nada, pocos se los que rehuía, hayan. claro, se rehuía, no tenemos esa capacidad. Claro, por eso yo ahí sí que insisto mucho en que también teniendo en cuenta la velocidad a la que van creciendo nuestros hijos, como te digo, mi hija mayor tiene 21 años ya, ¿eh? Y ahí es que yo, ¿cómo ha pasado esto, no? O sea, somos conscientes de la rapidez, la rapidez con la que crecen, ¿no? Entonces, claro, el trabajo interno que tenemos nosotros y nosotras, que es un trabajo diario, porque tenemos que desaprender todo lo que traemos atrás. Mientras tanto van creciendo, con lo cual ahí lo importante, claro que van aprendiendo de nosotros y sobre todo de cómo nos comportamos, no de lo que les decimos ni de los sermones, no, sino de cómo ven que actuamos, nos comportamos, etcétera, ¿no? Somos el ejemplo vivo, ¿no? Pero claro, paralelamente, a mí lo que más importancia le doy es a que paralelamente ellos se puedan formar, mientras tanto que se puedan formar en inteligencia emocional, que se puedan formar en autoconocimiento, que vayan entrenándose, pero de verdad, paralelamente mientras nosotros. Porque si no, siguen por mucho trabajo interno que tengamos, seguimos ahí luchando con nuestras propias limitaciones de tantos años atrás. Entonces, Claro. no van a tener todo el desarrollo posible, ¿no? Pero tener la mirada consciente, que es lo primero, nuestra mirada consciente, ¿no? Eso es lo que supongo que estás de acuerdo conmigo, lo que lo cambia todo. Tener esa mirada Totalmente. consciente del momento en el que estamos y lo que queremos. Y Total. después, bueno, pues ir aprendiendo de las diferentes maneras que tenemos, cómo podemos hacerlo, ¿no? Para acompañarles, pero
para que ese proceso, no solo para que el día de mañana lleguen a ser, hacer, tener lo que cada uno pensemos, que además es lo nuestro, no es lo de ellos. Es que habrá que saber cada uno, ¿no? Es una de las principales cuestiones que me parece muy importante, que les permitamos ser. Bueno, vamos a hablar de todas estas cositas, ¿no? Mira, se Pero, me ponen los vellos de punta, ¿eh? Cuando dices eso. Es claro, que hay que permitirles son ser, claves, son claves. Hay que efectivamente. permitirles ser, quitarnos Eso las es, expectativas, nuestras expectativas que las volcamos en ellos y le hace mucho daño. claro, Hay que proyectamos en dejarlos ellos ser, muchas permitirles veces. ser. Claro, y proyectamos en ellos lo que habríamos querido, o ya no eso, sino que lo que consideramos que está bien y lo que es lo mejor, pero es que no tiene que ser lo mejor para él o para ella, lo que yo piense como madre que es lo mejor. Y esto lo podemos llevar a los detalles más nimios del día a día, a también pensar en su futuro. Y lo que me refería de no focalizarnos solamente en lo que van a ser el día de mañana, qué van a tener, qué es lo que van a hacer o ser, ¿no? Sino es que la felicidad no está ahí, la felicidad está en el camino. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es ese proceso? Tiene que ser saludable con ellos mismos y con ellas mismas. Entonces, ahí es donde tenemos que poner también el foco, ¿no? De atención. Pero qué difícil, gracias María, está aquí María Eso con es. nosotras, pero qué difícil, Raquel, a ver, ¿tú qué opinas? Acompañar a una persona respetando su ser, fomentando que conecte con su verdadero ser, cuando a nosotros nos cuesta, hemos aprendido ya a unas edades muy avanzadas, estamos todavía en ello, es una labor complicada y admirable, o sea, yo de verdad, Es los papás, las mamás que nos siguen, que están, que se meten en esto, que abren los ojos y ya no vuelven más la vista atrás, sino que dicen esto hay que hacerlo y que tienen mucho mérito. Y yo los felicito y los animo porque es muy difícil. O sea, estamos en una generación de transición haciendo por nuestros hijos lo que no pudieron hacer nuestros padres por nosotros, y eso se merece un aplauso y mucho reconocimiento. Y, y lo que tú comentabas antes, nosotros somos su ejemplo. No hace falta que lo hagamos perfecto. Ellos también, y ellas tienen que ver que nosotros estamos pues esforzándonos por ser, por acompañarnos de la mejor manera. Ya eso es suficiente. No hace falta que seamos el modelo perfecto. Estamos en ello totalmente. y ya Si está. somos humanos y humanas. Yo muchas veces cuando en las sesiones privadas con madres o con padres, a lo mejor me dicen, oye, esta semana es que, y caen como una culpa, ¿no? Como es que lo he hecho mal, ¿no? A ver, bienvenida, humana, o sea, eres humana, felicidades, ¿no? Porque eres humana Eso y es, eres humano. Claro, eso es. porque tenemos nuestras propias limitaciones y que vean y que las vean y que nos mostremos vulnerables delante de ellos es muy importante. Es muy Chapó. importante que se Sí. permitan, porque necesitan permitirse, sentirse y mostrar esas partes, lo que podemos llamar incluso la sombra, ¿no? De nuestras formas de ser. Dentro de la autoestima hay tantas cosas a tener en cuenta, por ejemplo, que se consideren completos tal y como son, que no se consideren, que lo sientan de verdad y que incluso esa sombra, esa parte que no les gusta mostrar y que pretenden esconder y que todos tenemos, es necesaria y tiene su función y su papel dentro de ellos, ¿no? Pero eso también lo van a aprender de nosotros. Les tenemos que dejar ese espacio para permitirles ser, como decíamos, sin apego al resultado. Tú decías, qué difícil, ¿no? Es hacerlo, cómo llevarlo a la práctica. Aquí es muy importante desapegarnos de un resultado, de la idea, de las expectativas que decías antes, ¿no? De la idea de cómo queremos que sean, que se comporten, que hagan. Eso es todo lo contrario a dejarles ser. Claro, ahí viene un trabajo muy difícil en el que es necesario que como padres, como madres o como acompañantes tengamos mucha inteligencia emocional. Porque si no, por mucho que empleemos, por ejemplo, técnicas de comunicación no violenta, de querer conectar con ellos, de acercarnos, de crear un clima de armonía en el hogar, que no haya distanciamiento, ¿no? Emocional, porque al final, en esta adolescencia, en esta etapa, suele ocurrir muchas veces que hay un distanciamiento. Porque, claro, no tenemos, como madres o como padres, si no tenemos la información necesaria, que no nos la dan y que no tenemos de manera innata, pero sí que, fíjate, ¿no? Como personas, por ejemplo, como tú, con tu labor también, podemos aprender de qué manera
hacer lo posible en casa, ¿no? Que no haya ese distanciamiento. Y utilizar, sobre todo, los momentos de tensión, que hasta el momento han sido de tensión. De repente a mí me encanta este proceso cuando trabajo con familias, por ejemplo, me encanta cuando les cambias la mirada, porque no es más que eso, darles información y el cambio lo hacen ellos y ellas. Claro, cambian la mirada, cómo interpretan la realidad, que hasta el momento era tensión, eran discusiones, eran conflictos, y de repente aprovecharlos para conectar, que es como la verdadera intención, ¿no? Conectar con los adolescentes, conectar con ellos. Y entonces, ese momento es maravilloso, porque empiezan a notar ya los cambios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que vale, comienzan a cambiar la mirada, a verlo de otra manera, a diferenciar los comportamientos de la necesidad que hay debajo, a diferenciar la identidad con comportamientos, el no decir eres un vago, eres un desordenado, eres un desobediente, con el comportamiento, no con la identidad. Y aunque comiencen eso, claro, llegan momentos que vuelve el conflicto, que vuelve la situación en la que se choca, pues porque hay unos intereses diferentes. Habrá que buscar cuál es el consenso para cubrir las necesidades de padres y madres con las necesidades de ellos, ¿de acuerdo? Pero no irnos ni a un extremo ni al otro. Claro, cuando llegan esos momentos de tensión, si los acompañantes no tienen una inteligencia emocional suficiente, esto no va a funcionar. No va a funcionar porque necesitan tener esos recursos disponibles de, en pleno momento de discusión o de... ¿Vale? A mí no me hables así. Antes de saltar con a mí no me hables así o etcétera, hay que tener esa práctica, ese entrenamiento de saber qué hacer porque tú estás interpretando algo, te estás contando una película en tu cabeza de la situación que estás viviendo que te hace llevarte al terreno personal y te hace reaccionar, ¿no? Entonces, claro, necesitamos también esa inteligencia emocional como padres y como madres. Totalmente, totalmente. Yo siempre recomiendo, porque claro, cuando inicias este camino, ¿no? De poner conciencia en el acompañamiento de tus hijos, de tus hijas, pues a veces faltan recursos. Entonces, yo siempre recomiendo, en ese momento que se enciende, si todavía no te ves capacitado para gestionar la emoción de manera constructiva, parar. O sea, que se queden solo con eso, Sí. porque así vas a impedir que eso vaya más, que termine. Para y haces lo que tú te vas, te das un paseo, te metes en tu dormitorio un ratito, lo que sea, pero parar. Focalicemos ahí, porque ya eso es un paso muy importante. Eso ya es un gran cambio. Eso ya es un Es gran cambio. Y eso al principio, cuando están en procesos de esos cambios, ¿no? De implementar en su vida, pues eso, todo lo relacionado con comunicación no violenta, con cambiar la forma en que interpretan las situaciones, cómo intentar conectar cada vez más con sus hijos. Al principio en ese cambio, el otro día me reía con una madre que me decía, digo, sí, lo sé, sí, que yo también he pasado por ahí, entonces sé que cuesta, entonces hay veces que no sabes ni qué hablar, y ahora qué le digo, y ahora qué contesto, para qué. Entonces, claro, es preferible eso, es decir, mira, de momento vete, pero ahí estás evitando ese impulso que nos lleva a reaccionar y del que luego nos sentimos culpables y del que además nos hace irnos de un extremo a otro. Entonces, como te sientes culpable porque a lo mejor te has ido, le has gritado o has tenido una reacción de la que no te sientes orgullosa, pues te hace que te vayas al otro extremo del péndulo, ¿no? Podríamos decir, a la permisividad, y no es ni una cosa ni otra. No, es el centro, es buscar el centro continuamente, buscar nuestro propio centro. El nuestro, ayudarles a ellos a que aprendan también cómo encontrar su propio centro y ahí el centro también de la armonía en el hogar, ¿no? En la casa. Eso es. Y Raquel, ¿qué puedes decirnos? O sea, ¿qué problemas encuentras tú en la adolescencia, en la autoestima de los adolescentes y de las adolescentes? Pues, sí, Dime, dime. no, que te iba a decir, sabemos que es muy vulnerable, sabemos que es una etapa en la que se preocupan mucho de su imagen y además tienen la idea de que son el centro de atención, pero es Claro. que lo viven así, literal. Salen a la calle y ellos se sienten mirados, observados. Es un periodo en el que la opinión de los demás importa mucho y sabemos que la autoestima, aunque es el autoconcepto o el concepto que tenemos sobre nosotros mismos, ya sea bueno o malo, pero que sí está influida por la opinión y por agentes externos.
Entonces, ¿qué puedes tú, que trabajas directamente con adolescentes, qué te encuentras en el tema de la autoestima? Lo que hace mucho daño, por ejemplo, tenemos que también diferenciar como dentro del hogar y fuera, ¿vale? Pero claro, se están abriendo, como decíamos antes, se están abriendo al mundo, saliendo de su caparazón. Hoy en día, el tema de la comparación está muy latente, sobre todo por las redes sociales. En las redes sociales, porque la comparación siempre ha existido. Vámonos años en nuestra adolescencia, por ejemplo, que no teníamos redes sociales. Evidentemente, como te estás creando tu propia identidad, pero al mismo tiempo quieres encajar y ser aceptado por el resto, claro, estás en una comparación continua, ¿vale? Y entonces ahí viene ese diálogo interno de yo no soy tan, ponemos lo que queramos, ¿vale? Tan divertido, tan inteligente, tan guapo, porque aquí viene el aspecto físico tan importante en la adolescencia, y cualquier adjetivo que queramos, ¿no? Entonces, es como que pasan a verse inferiores siempre a los demás, como por debajo de los demás. A esto, hoy en día, en la actualidad, hay que añadirle las redes sociales. En las redes sociales en las que se muestra un mundo irreal, en el que parece que la perfección es la normalidad. La perfección en cuerpos físicos, la perfección en tipos de vida, y hay que llevarles la mirada, les cambia mucho cuando les vas ayudando a comprobar cómo esa no es la realidad. Lo mismo que no es real pretender estar siempre al 100% todos los días. No estamos nadie al 100% todos los días, todos los momentos de cada día de nuestra vida. Pero sí que podemos dar el 100% de cómo estamos en cada situación. O sea, la puntillita siempre está ahí, ¿no? Pero en las comparaciones, claro, el autoconcepto que tienen cuando están comparándose con unas expectativas irreales, totalmente, les están machacando su propio autoconcepto. Porque si es tan importante ya las comparaciones en esa etapa de la vida, si además lo haces con algo que se muestra perfecto, ¿vale? Instagramers, que afortunadamente cada vez hay más, que muestran su lado también natural y que muestran como lo que enseñan mayoritariamente no es la realidad. E incluso explican cómo es la pose que han puesto y que si se ponen de una manera normal les sale una dorcita o les sale una arruga en otra parte. Y es maravilloso, pero eso tenía que ser a nivel global. Y desafortunadamente no es la mayoría la que hace eso. Entonces, claro, están consumiendo redes sociales y están viendo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, es que incluso en el tema de los adolescentes, incluso la pornografía que consumen, que es increíble la cantidad, porque está al alcance de cualquiera, les genera unas expectativas que también cuando comienzan sus primeros contactos en la intimidad, les baja mucho la autoestima porque tienen un concepto totalmente equivocado de cómo son esos contactos íntimos, porque lo han basado en lo que han visto, lo que han consumido a nivel de pornografía en las redes sociales. Entonces, llegan allí como primer contacto con una idea tan equivocada, tan distante de lo que es la realidad, que también les empieza a cambiar mucho la mirada. Luego, lo que vienen mucho trabajando, y esto viene de cara a lo que han vivido dentro del hogar, de manera, por no generar culpa, para que los que nos estén viendo no quieran nada en la culpa, pero claro, de manera sin intención y con toda la buena intención, cuando ha habido unos padres, unas madres que no han dejado espacio a que tome sus propias decisiones, sino que siempre ha sido a nivel de órdenes de lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, no puede confiar en sí mismo, porque es que no sabe, a nivel subconsciente, la creencia que le genera es, yo no soy capaz, porque siempre tengo a mi madre o a mi padre Ay, que... yo he dejado de escucharte y me imagino que será a lo mejor. No te escucho, te veo. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Tú me escuchas? No. Vale. No. Te veo, pero no. Mm,
No, no, igual, claro, porque yo lo tengo cargando el móvil, igual, eso. Vale, vamos a volver a invitar a Raquel. Perdonad, disculpad, espero que podamos seguir y si no, pues ¿Ahora? ahora. ¿Y tú a mí? Vale. No sé, sí, 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 yo a ti también. No Vale, sé. genial, A ver, he probado, genial, a ver, ahora esta vez. genial. A ver, me Hola, sigues escuchando, ¿verdad? ¿También ahora? sí, sí, ¿Sí? ¿Con los AirPods? Venga, yo también. perfecto. Ok, lo hemos recuperado, lo hemos recuperado. Venga, Vale, gracias, por entonces, seguir ahí, gracias por seguir ahí a todas y a todos. eso, eso es. Entonces, bueno, la importancia, bueno, como te decía, claro, ellos no confían en sí mismos, ellos no han podido comprobar que son capaces de tener logros. Entonces, claro, el autoconcepto también se retroalimenta en cuanto vas viendo que cuando tienes un reto delante, eres capaz de llevarlo a cabo y tienes un buen resultado. O bueno, a lo mejor el resultado no es el esperado y es otro, pero te permiten tener esos errores y además aprender de ellos. Claro, si esto Sí, no ha existido en casa, eso genera una falta de autoestima muy importante. Entonces ahí es cuando, sin darnos cuenta, en la manera de intentar solucionar un problema, generamos el problema. Entonces, porque les estamos acompañando de una manera tan cerrada, ¿no? Para protegerles y porque eso es que en el fondo tenemos una creencia que no van a ser capaces de hacerlo. y así lo perciben. Esto que estás diciendo es muy importante, Raquel, y quiero Claro, poner ahí acento porque es muy, muchas veces nos pasa, y yo me incluyo, acostumbrada a decir, y ahora esto, y ahora lo otro, y has hecho tal. Y le vamos marcando, y tienen ya una edad que no son niños, y seguimos marcando. Y es que es eso lo que transmitimos, porque en el fondo es eso lo que estamos nosotros pensando, que no son capaces. Porque si lo hacemos es porque consideran, claro, y ellos lo perciben así, como que no son capaces. Y eso se transmite a la edad adulta. Llegas a la edad adulta sintiéndote incapaz. Y si no eso te es. dirige a alguien, pues tú no eres capaz de... entonces, está en nuestra mano el ir soltando y que vayan tomando decisiones, que se equivoquen, benditas sean las equivocaciones. Ya Vamos está, a claro. aprender de las equivocaciones, no, no vamos a castigarlos por las equivocaciones o a reprenderlos, vamos a transformar eso en qué bien que te has equivocado, un aprendizaje, a ver, ¿qué has aprendido? ¿Te has equivocado y qué has aprendido? Que es la Claro, cuestión. sin errores tampoco les damos posibilidad de la autoevaluación, que es una parte muy importante de la autoestima también. Claro, es que pretendemos que cuando lleguen adultos, sea, o incluso ahora en la adolescencia, sobre todo en esta época, en esta etapa, claro, queremos que sepan tomar decisiones sensatas, que cuando se vean en según qué entornos y los demás de la cuadrilla, del grupo, ¿no? Hagan o vayan a hacer algo, que sepan decir que no, que sepan ponerse en su sitio, pero no les hemos dejado el espacio antes para que así lo hagan. Entonces, bueno, que aún estamos a tiempo, ¿no? No estamos a tiempo. Pero se trata de enseñarles, o sea, ayudarles. Y la manera de ayudarles es dejarles espacio para que decidan. En Para esas que decir, equivocaciones, como dices, claro, cuando se equivocan, pueden autoevaluarse. Es que es la manera en que pueden comprobar la consecuencia directa de su decisión. Es que sí, en otro caso, claro, si ya nos vamos al estilo de educación mediante castigos o premios, eso no sirve. Eso no son consecuencias naturales de sus decisiones. No. Primero, no le dejas decidir y después, cuando el resultado es diferente al esperado de demás, además hay un premio o hay un castigo. Pero es que no ha sido por decisión propia. Yo hace poco hacía un live exclusivamente sobre este tema, sobre dejarles tomar decisiones. Pero es que en función de cada edad, eh, se les puede dejar, aunque empiecen siendo pequeños, a tomar sus propias decisiones. En detalles tan pequeños, y en el grupo que tengo con madres y padres de los alumnos de la mentoría, les decía, hacer un listado desde hoy por la mañana, desde que se han despertado, todas las cosas que han hecho y mirar a ver cuáles han sido decisión propia y cuáles han sido decisión vuestra. qué bueno. Pero incluso la forma de despertarles. Es que empezamos el día, claro,
Y muchas veces no les hemos preguntado, oye, ¿y a ti cómo te gustaría que te despertase? Porque a lo mejor a uno le gusta con música, a otro sin música, a otro con cosquillas, a otro... Mi hijo, pasamos una etapa. Y primero es la etapa de los mimos, de las caricias, de los besos, y luego pasamos a las risas. Porque para mí es fundamental empezar el día riéndose, riéndose. Eso te coloca en la vibración correcta Qué bueno. y es tu manera de crear tu día. Porque no solamente creamos nuestra vida, ¿no? Que digo yo, tú creas tu vida. No, es que ya creamos tu vida como creando nuestro día a día. Entonces, empezar riéndose, eso lo tiene ya muy interiorizado. Entonces, como mínimo, al principio empezábamos con una sonrisa durante 2 minutos. Y al principio hay veces, pero no solamente durante el día. O sea, no durante el día, sino luego durante el día. Para subir la vibración, empiezas forzando la risa y después ya te va a surgir ya todo lo que viene a continuación, ¿no? Pero ahora ya es que, y la verdad es que yo me lo paso en grande despertándole, porque nos reímos de verdad. Cada día yo no me planteo qué voy a hacer, qué tontada, qué tontería, yo qué sé, me voy a inventar para generar esa risa. Pero va saliendo y un día de repente es simular una situación cómica y otro día es ponerme a cantar. Va, A ver, se ¿me oyes? corta un poco, pero Ay, no sé por qué. Yo estoy ahora mismo a tope de wifi y de cobertura. ¿tú Ahora me mismo. escuchas bien? ¿Tú Sí, me sí, 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 escuchas? te oigo bien. Sí, sí, Yo sí, te oigo también. bien. Ahora estás como un poco entrecortadita así, pero te escucho bien. Entonces, hasta eso les podemos dejar que decidan. Porque es que decidimos, por norma general, decidimos la gran mayoría de lo que hacen, de lo que dejan de hacer, de la ropa que llevan, de lo que se ponen, del tipo de lo que desayunan, de lo que... Claro que hay unos límites en cuanto a seguridad, en cuanto a su salud, que vamos a establecer, pero unos límites. Dentro de esos límites hay un gran abanico de posibilidades para que ellos, de manera consensuada con nosotros, Total, pues vayamos permitiéndoles que vayan decidiendo. totalmente. Permita que ellos se equivoquen y aprendan de eso y después hacerlos reflexionar, ¿no? Preguntas, para guiarlos un poco, preguntas reflexivas. ¿Y qué tal? ¿Y qué Claro, piensas? las ¿Y cómo, preguntas son maravillosas. cómo podrías hacerlo la próxima? ¿No te gusta lo que ha pasado tal? ¿Cómo podrías hacerlo la próxima vez? ¿Has pensado en la misma situación? ¿Cómo podrías hacerlo? Yo hace poco tuve un episodio con una de mis hijas que nos llevamos un susto porque el conductor del autobús no paró donde tenía que parar y terminó en el Quinto Pino de noche y bueno, fue un susto, ¿no? Pero yo hacía Oh, con ella esta reflexión porque ella no se atrevió a levantarse y a decirle al señor, oiga, ¿qué se ha pasado la parada donde entonces yo le decía, bueno, ¿y el resultado? ¿Lo has pasado mal? Sí, sí, la verdad. ¿Y qué vas claro. a hacer la próxima vez? ¿Qué piensas que puedes hacer para evitar hacerla reflexionar y que vayan aprendiendo? Y después has comentado una cosa, que el tema de los retos, ¿no? Cuando nos encontramos con un adolescente, un chico, una chica que tiene la autoestima un poquito tocada, que es un poquito baja, que sus padres están ya preocupados, su madre, su padre, el tema de los retos, de que ellos se vayan poniendo pequeños objetivos y que los cumplan, eso que es muy motivador, ¿no? ¿Qué opinas tú Claro, de fortalecer la claro, autoestima? Sí, claro, eso les va a ayudar. Claro, hay que saber también qué tipo de retos, ¿vale? Quiero decir, que sean, claro, acordes a su forma de entender, a su forma de experimentar los retos. Es decir, claro, tenemos que ver exactamente qué tipo de reto es, mirar muy bien, que esté acorde, que lo pueda lograr, que lo pueda conseguir, porque si no, sería contraproducente, ¿no? Porque al final es el círculo mágico, yo le llamo el círculo mágico y así se lo enseño también a los niños, ¿no? Lo comparto así, donde todo empieza en las creencias, ¿no? En la creencia, claro, lo que pasa es que la mayor parte de nuestras creencias son subconscientes, pero en esa creencia que nos va a generar el diálogo interno, los pensamientos que nos vienen y según lo que nos estemos contando van a, pues, a tomar unas decisiones u otras. Y según esas decisiones van a tener unos resultados u otros. Claro, si el reto lo ponemos aquí y luego va a ver los resultados de esto, cuando son positivos, empieza el círculo mágico otra vez, le refuerza la creencia de que es capaz de conseguirlo, de que puede lograrlo, de que está ahí para él o para ella, ¿no? Claro, este círculo se repite una y otra vez también en el mismo sentido. Si lo que consigue habitualmente
no es el reto, o sea, la consecución que esta persona deseaba, refuerza su creencia de no soy capaz, no puedo y baja más su autoestima. Claro, pero todo empieza aquí, en las creencias, todo empieza ahí. Al final lo que estos retos lo que les ayuda es a dejarles ese espacio, como decíamos, que puedan comprobar que son capaces de conseguirlo. Y eso les va a mejorar su autocreencia. La autocreencia, que es otra parte muy importante de la autoestima, en la que es lo que responde a la pregunta, ante una situación nueva, ante un desafío, ante un reto, de inicio, ¿te consideras que eres capaz o que no eres capaz de conseguirlo? De 0 a 10. Y es una manera de evaluar su autocreencia. Si van teniendo retos y los van consiguiendo, eso les mejora su autocreencia. Porque ya tienen la experiencia pasada de saber que lo pueden conseguir. Entonces pueden ir aumentando esos retos y esas estrategias. Es una estrategia para poder ir mejorando su autocreencia. Entonces, el tema de los retos sería, o sea, ¿tú propondrías que ellos mismos se pongan pequeños retos y que salga de ellos el reto o simplemente dejarles espacio para que actúen, decidan, se equivoquen y vayan comprobando que pueden? Eso sobre todo. El espacio ese es fundamental siempre, siempre. Claro, Fundamental. si necesita, claro, siempre, siempre. El Ujú. espacio para, decíamos, permitirles ser y que además vayan pues testando diferentes formas de ir consiguiendo lo que quieren, ¿no? Pero necesitan pues enfrentarse a esas situaciones para saber después, ay, te cortabas otra, no, me escuchas, ¿verdad? Te escucho. Vale, que te cortabas así un poquito. Para que se vayan viendo, pues por aquí sí que es, por aquí no es, y ya no solo por lo que van consiguiendo, sino por cómo están siendo respetuosos con ellos mismos. Por eso es muy importante que estemos ahí acompañándoles también, porque otra parte importante de la autoestima es el autorrespeto. El autorrespeto. Entonces, Fundamental. es una parte muy importante en la adolescencia. Porque incluso el uso de las tecnologías, de las redes sociales, de los móviles, que tanto genera también en el tema de la adolescencia, ¿no? Los límites en el uso de las redes sociales, del tiempo de uso de los móviles y demás. Incluso eso, si les dejas a ellos, mediante las preguntas, que le nombrabas antes el tema de las preguntas, y es que las preguntas son maravillosas, porque en lugar de estar continuamente diciéndoles qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no tienen que hacer, mediante las preguntas, llegan a esa misma conclusión cuando son temas tan claros de lo que le acerca a lo que quiere conseguir y de lo que le aleja, llegan a esa misma conclusión, pero por ellos mismos y por ellas mismas. Y ahí llega la motivación, porque llega de dentro, la motivación intrínseca, no extrínseca. Entonces, por mucho que les digamos desde fuera, es que lo que te conviene es esto, es que no entiendes que lo que te vendría bien sería estudiar ahora, planifícate para que luego cuando llegue, por mucho que les digamos, mientras no les venga de verdad de dentro, lo hayan interiorizado, no les va a hacer ese clic, esa necesidad de saber que a mí esto sí que me ayuda a conseguir lo que yo quiero. Pero para eso es necesario ese espacio. Entonces, ¿de qué manera nosotros les podemos acompañar? Claro que como el autorrespeto, ¿no? Que decíamos, tenemos que estar acompañándoles para que dentro de ese espacio, que les tenemos que dejar como me planteabas, vayamos viendo que en esas pruebas que van haciendo, en ese testeo, no se estén faltando ese respeto a ellos mismos o a ellas mismas. Porque te decía este ejemplo, ¿no? Con un adolescente, por ejemplo, trabajando en una sesión privada, claro, por sí mismo llegó a la conclusión que utilizar el móvil tantas horas al día como lo estaba empleando era una falta de respeto hacia sí mismo. Es una falta de respeto. También es otra falta de respeto consumir según qué sustancias. Por supuesto, es una falta de respeto. Pero también es una falta de respeto dejar a un lado tus valores, ir en contra de lo que realmente tú sientes para encajar con el resto. Eso también es una falta de autorrespeto. Y eso es una parte muy importante que tienen que trabajar en la adolescencia y Sí, que yo forma parte de la creo. autoestima. Sí, yo creo muy importante ayudarlos a tomar conciencia de esto, ¿no? De cuáles son sus pensamientos ante una situación determinada, ¿no? Que se puedan ver ellos pues, con el grupo de amigos, en el instituto, lo que sea. Cuáles fueron sus pensamientos
qué emociones les provocaron esos pensamientos y cómo actuaron. Y Eso es. explicarles que el objetivo consiste en que todo esto esté en la misma línea, que sus pensamientos, la emoción y la actuación que finalmente hagan estén en la misma línea. Eso va a constituir su autoconcepto y va a hacer que se sientan ellos en coherencia y en paz y más empoderados, creo yo. Y, Claro, y claro, ahí es que esto lo sería una podemos cosa. hacer con nuestro... Sí, dime, dime. Ay, perdona que te corte. Ahí hay un tema muy importante también que trabajo que tengo con los adolescentes y es el tema de las interpretaciones. Ante una situación, porque ese pensamiento que tienen, ese pensamiento es una interpretación de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ante esa situación, la interpretación que hacen, lo que creen de esa situación, es lo que les genera esa emoción en concreto que le va a llevar a una toma de decisiones. Entonces, hay que volver al hecho en cuestión. Lo que trabajo yo con ellos es describirlo como si fuese un atestado policial, de manera que no pones ahí valoraciones, ni juicios, ni nada. Y esto también lo hago con los padres y madres en cuanto a querer volver a la situación de armonía familiar que había antes de llegar a la adolescencia, que lo culpan todo a la adolescencia y bueno, entonces esta estrategia también la comparto porque es muy útil, ¿vale? Para las madres y padres, para que ante cualquier situación de conflicto y demás, vayamos al origen. Vale, vamos a describir como si fuese un atestado policial qué es lo que ha ocurrido. Y según eso luego dices, vale, ¿qué es lo que creí? Vamos a poner ejemplos, ¿vale? Vamos a poner ejemplos en el día a día de una familia. Por ejemplo, que llega el momento de que nuestro hijo adolescente se vaya a la cama. ¿Y nuestro hijo adolescente dónde está? Nuestro hijo adolescente está con el móvil o hablando por WhatsApp o en redes sociales, o tal, ¿no? Y por más que insistimos que es momento de irse a la cama, llega ese momento diariamente el mismo conflicto de tira y afloja, vete a la cama, ahora voy, te tienes que ir ya, hasta que al final lo típico de es que hasta que no lo digo gritando no haces caso, ¿no? Bueno, para las madres y padres también es este ejercicio, ¿eh? Vale, describe, porque cuando le dices, ¿y qué es lo que pasa en esa situación? Pues que me falta el respeto, que no me hace caso, que... No, vale, vas a describir la situación quitando esa valoración y ese juicio, como si fuese un atestado policial, ¿vale? Mi hijo está con el móvil, considero que es momento de irse a la cama, yo le informo, entonces así, pero quitando cualquier tipo de subjetividad, ¿vale? Ante esa situación, ¿qué creíste? ¿Tú qué creíste? Pues que no me respeta, que lo hace para fastidiarme. Diferentes valoraciones, opiniones que me han llegado a ir diciendo, ¿no? Vale, si piensas eso, ¿cómo te sientes cuando piensas eso? Pues me siento enfadado, indignado o frustrado, diferentes tipos, ¿no? Vale, muy bien. Ahora, vamos a retroceder. Lo primero, vamos a recordar una situación en la que haya sido más o menos lo mismo, pero tú hayas estado en el papel que está ahora tu hijo. Ah, sí, pues por ejemplo, cuando mis hijos además me estaban reclamando, íbamos por la calle, nos encontramos con unos amigos y íbamos a un sitio en familia, pero me encontré con esos amigos y mi hijo me reclamaba que venga, que acabase ya, pero claro, nosotros seguíamos porque hacía mucho tiempo que no. Vale. Y en ese momento, ¿tú querías decir que tú le estabas faltando el respeto a tu hijo o lo hacías para fastidiarle a tu hijo, que siguieses hablando con tus amigos en ese momento, en lugar de... No, pero es que, vale, de momento aquí ya cambiamos un poco la perspectiva. Y ahora es llevarles a la situación de conflicto y decir, vale, ¿qué otras tres interpretaciones puede haber que expliquen que tu hijo no vaya a la primera, apague el móvil y vaya a la primera a la cama? Y que no sea que te falta el respeto, que te está haciendo para hacerte rabiar, etcétera, etcétera. Y van saliendo esas interpretaciones, esas otras justificaciones. Claro, por ejemplo, a lo mejor está en una conversación importante y no puede ser inmediatamente acabarlo. Vale, y si piensas eso, ¿cómo te hace sentir? ¿Te sientes igual que cuando pensabas esto otro? No, claro. Ahí ya es un cambio de mirada. Se trabaja con los padres y adultos y también con los adolescentes, viceversa. Esa misma situación trabajada con ellos.
y empiezan a ver las necesidades y las van intercambiando, van entendiendo, van empezando a conectar. Y ese es Totalmente. un gran cambio, ese es un paso muy importante. Muy bien, muy bueno, muy interesante todo esto que nos estás contando, Raquel. Y otro consejito, otra recomendación para las mamás y los papás que nos escuchan para el tema de la autoestima. ¿Qué opinas tú de, porque al final cuando acompañas o guías a alguien, es con lo que hemos empezado diciendo, que el ejemplo es más eficaz que cualquier otra cosa que tú hagas. Entonces, ¿esto es aplicable al tema de la autoestima? O sea, si tú te Sí. trabajas tu autoestima y te tienes, pues te tienes afecto, tienes amor propio y te tienes en buen concepto, esto le escala, ¿no? ¿O qué crees tú? Totalmente, porque es que van repitiendo también patrones. Entonces, claro, nos están viendo, si nos ven pues eso, que nos autorrespetamos, que tenemos una buena autocreencia, todos estos factores que hemos estado viendo, ¿no? Que vamos también y que mostramos esa vulnerabilidad. Si mostramos nuestra vulnerabilidad, es que tenemos una buena autoestima. Porque si no, empezamos a caer en esas dudas internas que te genera la falta de autoestima y entonces eso se percibe, y lo perciben y se empapan de ello. Entonces, claro que pero hasta en los más mínimos detalles. Cuando tu hijo ve, por ejemplo, que en función de con qué grupo estás, cambias incluso de manera de comportarte, pero cambias incluso como de máscara, cambias Qué de forma bueno de ser. esto, Raquel, qué bueno esto que estás diciendo. Eso lo ven, eso lo Sí, ven. Y entonces, claro, no se lo cuestionan, es subconsciente. Dicen, pues mi madre, cuando la veo con las vecinas, la veo que se comporta así, tímida y no se atreve, pero cuando la veo con sus hermanas, pues la veo que habla de otra manera y que se expresa y que... Entonces todo eso se sí, percibe sí. y eso lo van a estar encajando totalmente, ¿no? Luego aquí un tema muy importante también es nuestra actitud, porque es que en definitiva está todo tan unido, que lo que van a empaparse también es cómo reaccionamos con una actitud positiva ante cualquier tipo de situación de todo lo contrario, ¿no? Solamente también, si tienes un buen autoconcepto de ti y tienes una buena autoestima, te vas a poder permitir tener esa visión en general de la vida. Y a mí eso, aunque no esté relacionado, no sea como un punto que clave dentro de la autoestima, me parece muy importante, que es dar en esto es que insisto mucho, porque me parece primordial, es transmitirles que la vida ahí fuera no es un lugar lleno de enemigos, no es un lugar hostil en el que hay que ir a luchar, en el que se trata de tener suerte, sino que es un lugar maravilloso. Yo en una de las dedicatorias siempre pongo, en la de tercer libro siempre pongo esto, digo, el mundo es un lugar maravilloso y mágico. El gran director, que yo le llamo gran director porque todo se basa en el mundo del cine, en una metáfora, ¿no? Que nuestra vida es como una película de cine y que lo que vemos en nuestra realidad, lo que manifestamos, porque lo estamos creando nosotros, es lo que vemos en la pantalla. Pero realmente de donde procede todo es del proyector, de esa película que está con esos proyectores antiguos, de ese rollo de película que está ahí, ¿no? Y esas son nuestras creencias. Claro, entonces, eso antes ha sido un guión. Somos capaces de escribir nuestro propio guión para saber qué es lo que queremos ver en nuestra película. Entonces, por eso somos protagonistas de la película, pero también somos guionistas y también somos directores. Y por eso yo les llamo prodigios, haciendo una palabreja también que tenga relación con prodigio. Somos prodigios porque somos protagonistas, directores y guionistas de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, dentro de esto hay un codirector también, ¿vale? Porque estamos codirigiendo nuestra vida. Y cada uno pues le puede llamar universo, energía, Dios, inteligencia superior, como sea, ¿no? Entonces yo en esa dedicatoria les pongo, el mundo es un lugar maravilloso y mágico. El gran director es tu amigo y te ayudará siempre. Quiere lo mejor para ti. Y tú eres un ser único, irrepetible y extraordinario, que ya tienes todo lo que necesitas para brillar. Y a Qué mí me bueno. parece que este concepto es fundamental para prepararles para lo que se van a ir encontrando, ¿no? O sea, para que estén en buena disposición ante la vida. Porque la creencia busca evidencia. Entonces, si yo creo que lo que hay ahí fuera es un lugar
donde yo tengo que luchar, donde lo que me voy a encontrar va a ser personas que van a querer luchar contra mí, no ir de mi mano, ¿no? Y que todo depende de la suerte y no tengo yo soy un papel, no soy un papel protagonista de mi película, ¿no? Sino que soy un papel extra, por ejemplo, de reparto y que no tengo esa responsabilidad en mi vida. Eso te va a buscar, la creencia va a buscar evidencia. Te vas a ir encontrando, se van a ir encontrando nuestros hijos en la vida precisamente ese tipo de situaciones en las que puedan demostrarse, porque tienen esa creencia subconsciente, que no son como responsables de su vida, que todo está fuera y realmente todo está dentro, ¿no? Eso es así, eso es así. Y hacerles ver esto a edades así tan tempranas, cuando todavía su cerebro está en formación, es un regalazo para ellos. O sea, es lo mejor que podemos hacer por ellos, hacerles ver. Y esto también está relacionado con el tema de, porque una vez que tienes este paradigma sobre la vida, ya no te queda otra que asumir la responsabilidad. Y de ahí también la importancia de decirle, oye, que es que eres responsable de lo Claro. que, pues, poquito a poco vayas haciendo, vayas decidiendo, que vas construyendo tu vida en un sentido u otro. Y que si quieres llegar allí, tu dirección es esta. Y si ves que se te está desviando, a ver qué puedes hacer, porque acuérdate que tu objetivo era aquel. Y irlos haciendo, pues eso es responsable. Y por eso no nos ayuda nada ni la recompensa ni los castigos que hablábamos al principio. Si queremos hacer No, porque no personas... conectan, no hacen esa conexión, no hacen esa Eso es, conexión. Pero claro, para que descubran eso que comentas, ¿no? Es lo que hablábamos antes, tiene que surgir de dentro. Es decir, yo siempre insisto en que tiene que ser una labor, la de formación en este sentido, paralela. Madres y padres, aprender, empaparnos de los recursos, de la información para aplicar y también ellos y ellas, porque es la manera en que ellos vayan a integrar, ¿no? Se vayan entrenando precisamente en esa autoevaluación. Una autoevaluación, por ejemplo, de decir, vale, pero para eso tienen que tener una visión de dónde quieren llegar. Y para eso tiene que hacerse un trabajo interno para poder conectar con dónde querrían llegar, y descubrir sus talentos también. Si no es necesario que ya sepan exactamente qué es lo que quieren hacer, a qué se quieren dedicar, sino sí saber cómo son, dentro de que son guionistas, cómo hay algo, yo les digo que por eso es tener una vida de cine, una vida de película, lo querríamos todos, porque es como tener abundancia de todo lo bueno, ¿no? Salud, relaciones, dinero, a eso pienso que aspiramos todos. Y de ahí ya vas descendiendo, pero que puedan identificar también por dónde pueden ir los tiros, cuáles pueden ser sus talentos. O sea, son una cantidad de recursos que pueden hacerlo ya, que a mí me indignaba mucho, después de descubrir mi propósito, ¿no? Y demás, me indignaba mucho cómo, claro, todo lo relacionado con el desarrollo personal, por ejemplo, o crecimiento personal, parece que lo dejamos para las personas adultas. Cuando en el propio nombre está crecimiento o está desarrollo, dices, vale, ¿cuáles son las personas que más están creciendo o que más se están desarrollando? Por ejemplo, físicamente o intelectualmente en esos momentos de su vida. Y son ellos, en la infancia, la juventud, la adolescencia. Claro, y totalmente. sin embargo, Eso es. El esfuerzo que te claro, les cuesta dejamos. esa transformación, si la haces ya de adulto y nunca te han hablado de éxito, el esfuerzo es mucho mayor que si desde pequeñito es lo que vives. Es Eso que es, es estupendo. Mira, antes claro. comentaba, creo que era Cristina, decías que comentaba, ¿no? Que es muy difícil el hacer en paralelo el despertar de tu conciencia y a la vez, pues acompañarlos a ellos en ese mismo sentido también. Es realmente complicado y depende también mucho del punto en el que cada uno estemos. Entonces, bueno, pues para eso están las profesionales como Raquel, que echan una mano estupenda cuando nos vemos desbordados y vemos que el trabajo a lo mejor que tenemos que hacer con nosotros nos desborda y no estamos acompañando bien, pues también forma parte de nuestra responsabilidad pedir ayuda y bueno, y dejarnos acompañar un poco por personas expertas y como tú, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo podrías tú o cómo ayudas, ¿no? A la familia en Claro. esto, Y sobre todo además, en fíjate, el tema de la adolescencia, pero que la adolescencia empieza. Yo tenía una publicación antigua que tenía una buena adolescencia empieza aquí. Era una mamá con su barriguita embarazada y una ecografía. Porque la adolescencia, no, hombre, si total. podemos empezar antes, mucho mejor. Pero bueno, la adolescencia también es una segunda oportunidad
para ir un poco, pues si no lo hemos hecho del todo de manera consciente antes, pues Sí. por lo menos remediar un poco y no empeorar, sino ir mejorando. Entonces, Eso es. Y además, antes de explicarte un momentito esto de que cómo puedo ayudar, ¿no? Y en qué sí, ámbito, hay un matiz importante y es que aunque tengamos mucho trabajo interno, aunque estemos ya como muy conscientes de cuál es nuestro centro, de cómo lo podemos hacer de la mejor manera y lo sepamos aplicar con nuestros adolescentes o con nuestros hijos e hijas, no importa la edad, ocurre algo que no solamente se van a relacionar con nosotros, es que fuera se relacionan con compañeros, con profesores, con vecinos, con familiares, con personas en su entorno. Y esas personas no tienen por qué tener el nivel de conciencia que tenemos nosotros y entonces pueden estar proyectando, y de hecho están proyectando también sus propias creencias, sus propias limitaciones. Y en la forma de dirigirse a nuestros hijos y a nuestras hijas pueden estar, y de hecho lo están, impactando. Otra cosa es que sea de manera positiva o de manera negativa. Entonces, ¿quién no se ha encontrado, por ejemplo, situaciones como tener mucha conciencia a nivel familiar, muy buen acompañamiento de empoderar a tu hijo o a tu hija, que suba su autoestima y la profesora o el profesor de repaso, por ejemplo, de una extraescolar, le intenta poner los pies en la tierra supuestamente diciéndole qué pretensiones son esas de creer que va a estudiar medicina, por ejemplo, va a estudiar lo que sea. sí, Esas personas van a estar ahí. Entonces, sí. ya no depende, ahí no depende de nosotros. Ahí no vamos a estar. ¿De acuerdo? Ahí sí que dependerá de que le hayamos dado recursos para que de manera paralela y personal haya tenido ese crecimiento, ese tiempo, ese trabajo interno dedicado a su autoconocimiento, a aprender inteligencia emocional, a también aprender hábitos positivos, claro que sí, de implementar, pero que es que no solamente se relacionan con nosotros. Entonces, ahí hay muchas personas en su entorno Sí. que van a estar impactando negativamente si no tienen todavía esa formación necesaria, ¿de acuerdo? Entonces, quería comentar ese matiz, ¿no? Entonces, ahora el ámbito en el que me decías, como yo puedo ayudar, bueno, pues yo mi manera de llegar a niños y jóvenes, exclusivamente a ellos, tengo diferentes. Por ejemplo, la primera que creé y la primera que di a conocer al mundo es la saga Tú creas tu vida. Entonces, estos libros son más allá que libros normales, podríamos decir, son experienciales y es todo un entrenamiento. Es un entrenamiento en el que tiene en cuenta todo lo relacionado con la gestión mental, con la gestión emocional, que no me gusta llamar de gestión, sino cómo transitar las emociones, y la conexión espiritual. Implementando hábitos positivos para todo eso, al final, con la metáfora de la vida, hacer que lo que vean en la pantalla sea precisamente lo que ellos han querido, han decidido y asuman esa responsabilidad que tienen sobre Qué su propia vida. maravilla. Como su Qué mundo maravilla, interno Raquel. Se lo pone los crea. vellos de punta, ¿eh? Claro, entonces, Es fantástico. fíjate, si te digo que son, a ver, el contenido, de verdad, que me decía una vez una clienta, y digo, me quedo con esa palabra porque me gustó, me decía cuando lo recibió, me dijo, si es que el contenido, esto es inabarcable. Claro, ¿sabes qué ocurre? Claro, es que había mucho que transmitir, ¿no? Yo quería que no se me escapase nada, porque yo quería que fuese global. De hecho, son unos libros, una saga, que les vaya acompañando incluso hasta su edad adulta. Lo sé, porque el contenido es lo que yo misma, por ejemplo, he aprendido y he trabajado en mí a mis 40 años, y sigo trabajando. El contenido es el mismo. Lo que pasa que masticado, digerido y Ah, qué bueno, presentado de una manera, pues que lo aprenden de una manera muy amena y divertida. qué bueno. Incluso con actividades, porque claro, aparte de las páginas escritas, digo que son experienciales porque no son libros al uso, desde luego no son relatos, no es ciencia ficción, no es ficción, sino que es en ese entrenamiento en el que van a ir aprendiendo cada uno de estos aspectos. Pero fíjate, tienen que dibujar, recortar, pegar en las propias páginas, pero luego además con códigos QR que repartir por los dos libros, y hay más de 50, les enlazan a unas actividades maravillosas que les encierran momentos pues como meditaciones, como Wow, visualizaciones guiadas, como wow. imprimibles, manualidades en los que hacen, por ejemplo, hay una claqueta en la que van a hacer la claqueta y van a gestionar los errores
convirtiéndolo en afirmaciones, ¿no? Pero más allá de todo esto, bueno, hay cortos animados, hay de todo, hay relatos, hay vídeos en los que yo, porque digo, ¿cómo les voy a explicar yo esta actividad? Por ejemplo, una de aumentar la confianza en uno mismo con una posición de superpoder, ¿no? De levantar los brazos o la del superhéroe y tal. Digo, ¿yo esto cómo se lo voy a explicar? No, no. Entonces, un código QR donde les lleva un vídeo en el que yo personalmente les estoy explicando cómo hacerlo. Pero más allá, hay unas actividades de realidad aumentada que yo misma he creado para que podamos aprovechar esa tecnología que tanto nos preocupa, pero que la podemos emplear para bien. Entonces, claro, imagínate que con una actividad de realidad aumentada están de una manera virtual interactuando con una actividad, pero por ejemplo están recorriendo el Museo de las Afirmaciones, que ese me encanta, en el que van viendo unos cuadros con pensamientos que cada uno va teniendo. Por supuesto que en algunos se va a sentir identificado, como quien se mira al espejo y dice que feo soy. O quien se compara con unos amigos y dice, estamos amigos haciendo skateboard y dice, yo no soy así de guay, o yo no soy capaz. Otro que está viendo el examen que ha sacado mala nota, claro, y dice, qué tonto he sido. Y de ahí, abajo, como si fuese un museo, hay una plaquita, cuando le hacen clic en la plaquita, aparece una serie de afirmaciones que en cada caso pueden trabajar para esa creencia, ¿no? Para ese diálogo interno que tienen. Qué O bueno, de verdad que me pone los vellos de punta porque es que es muy potente, ¿eh? El material que estás contando. Claro, Es de guau. verdad que sí, porque quiero decir que es como cuando hablamos de nuestros hijos, ¿no? Bueno, de hecho son mis trillizos, ¿eh? Y decimos, claro, ¿cómo voy a decir de mi hijo que es feo? No, pero en este caso, objetivamente, yo cuando hice la presentación, yo decía, son extraordinarios porque son fuera de lo normal, son extraordinarios fuera de lo normal. Pues porque de momento ya no hay, afortunadamente cada vez hay más libros, más literatura, que les acerca a determinados valores, ¿no? Pero un entrenamiento así tan global, teniendo en cuenta todo, incluyendo principios universales como la ley de la atracción, el principio del mentalismo, pero Bueno, ellos no lo no conocen con hay. este nombre, lo conocen como la ley de la cámara, por ejemplo, ¿no? Y el poder de la focalización. Bueno, un montón de Vale, y una contenido. preguntita, ¿a partir de qué edad recomiendas tu trilogía y hasta qué edad? O sea, ¿en qué rangos de edades nos movemos para que sean útiles y sean... A mí me entran ganas de hacerlo yo, por lo que me estás contando. Claro, fíjate, Estefanía, te iba a decir, no hay Que, límite, no hay límite. es que yo tengo un espíritu muy joven. De hecho, es que tengo muchísimas personas que han comprado la saga para ellos y para ellas sabiendo que está dirigido a un público infanto-juvenil, ¿no? Y sus testimonios tengo un señor de 82 años que me contactó de propio para decirme cómo le había impactado todo lo que estaba descubriendo con los libros. Y, por ejemplo, en concreto, me acuerdo que se emocionaba y todo de decirme, es que acabo de hacer una actividad que es hablarse al espejo con un audio guiado mío en el que conectan con su interior, ¿no? Que claro, no lo había hecho en mi vida. Entonces, claro, el contenido, por eso no hay una edad tipificada, no la puede haber ni mínima ni máxima. ¿Por qué? Porque mínima, lo que sí que hay una edad, que es la que te voy a decir, que es la que pongo de hecho en la contraportada a partir de 8 años, una referencia para tener en cuanto a la edad que por sí solos o por sí solas pueden entender, pueden hacer uso por sí solos del contenido del libro, ¿vale? Entender qué es lo que están leyendo y ser capaz de hacer las actividades. Lo único con el soporte para la red de realidad aumentada a un adulto que les deje un dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Pero para el resto sí que pueden. Ahora, también tengo muchas familias que desde mucho más pequeños, desde los 3 años, ya les están leyendo y trabajando con ellos estos libros, porque si hay algo que les tienen que ir cambiando, se van poniendo ejemplos, pues que además son tan visuales, que hay muchísimas ilustraciones, que hay, pues eso, muchas actividades, hay incluso canciones y demás, que es muy ameno que lo vayan aprendiendo. Y edad adulta, o sea, edad máxima tampoco. Fíjate cómo te decía que además les vaya acompañando, porque en cada momento de su vida tendrán una necesidad diferente. Entonces van a poder acudir aquí a recoger esa información, ¿no? Así que edad máxima no hay. Y como maneras, claro, como maneras que te decía, aparte de la saga, ¿no? Para dirigirme a ellos directamente, luego pues tengo la mentoría privada para niños, niñas y jóvenes, que estoy en la primera edición, ya pensando crear una segunda, y bueno, es maravilloso. Hay 26 alumnos y alumnas de muchas partes diferentes del mundo, donde ahí, pues en vivo y mediante Zoom, pues vamos entrenándonos de manera práctica en todo este contenido que es tan importante, que es lo que les va a marcar la diferencia, ¿no? En definitiva, de dónde llegarían
sin conocer esta información y dónde pueden llegar conociéndola. Y sobre todo, cómo va a ser ese proceso. Súper importante. Cómo va a ser ese proceso, que es lo principal, ¿vale? Y después, pues también tengo talleres que voy haciendo tipo masterclass, pero para niños y para niñas, también y jóvenes, relacionados con aspectos en concreto, ¿no? Pues cómo aumentar tu seguridad, o cómo manejar situaciones en las que tienes miedo, o cómo, bueno, diferentes masterclass o talleres online que les llamo, ¿no? Y también tengo sesiones privadas en las que, de tú a tú, individualizadas, puedo trabajar y trabajo, de hecho, con niños, con niñas, con adolescentes, con las familias enteras. Esas son como mis, de momento, porque este año ya quiero hacer un evento presencial. Este año, mínimo uno, quiero ya permitir un evento en el que incluso las familias, habrá un momento en el que toda la familia intervenga para que el enriquecimiento sea completo, pero dirigido de momento a los hijos y a las hijas, y que esto le empiece a empaparse ya. Totalmente. Es maravilloso tu propósito y vamos, yo te doy las gracias porque me parece fundamental. O sea, estás contribuyendo a un mundo mejor de una manera espectacular, Raquel. Así que pues, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo esto. Yo, como está tu perfil de Instagram en la publicación, las personas que estén interesadas, yo os recomiendo muchísimo que contactéis con Raquel, que ya habéis visto una maravilla. Y bueno, yo la he visto con los chicos y con las chicas y es espectacular. Ella como la veis, ¿no? Cariñosa y simpática y da gusto. Entonces, para ya ir cerrando, porque nos hemos pasado, como sabíamos que nos hemos gustado, yo agradezco muchísimo a todas las personas que están aquí porque nos hemos pasado, pero grande. Por resumir un poquito, los tips, que se lleven estos tips de desde casa, quiero empezar hoy, cómo fomento esa autoestima, que estoy viendo que está un poquito tocada de mi hijo, de mi hija. Yo te voy a decir con los 2 o 3 que yo me quedo y tú añades lo que yo me quedo con. Vamos a trabajar las mamás y los papás en nuestro propio crecimiento y autoestima para servir de ejemplo, porque siempre para acompañar es muy importante servir de ejemplo. Y el segundo que también me quedo es el de vamos a ir en la adolescencia dejándoles espacio, cada vez más espacio para que tengan lugar a tomar decisiones, a equivocarse, a aprender de esa equivocación y a ir superando pequeños retos. Yo con estas 2 claves me muy importantes, ¿eh? Esas 2 muy importantes. Te voy a añadir alguna más, ¿de acuerdo? Algunas que ya hemos nombrado y alguna otra que no he nombrado, pero así agilizando para no hacerlo demasiado largo. Pero muy importante. Y como consejo que me parece muy útil, que se puede empezar a practicar desde ya. Poner el foco en lo positivo y no en lo negativo. En lo que sí que hacen bien y no en lo que no hacen bien. Porque el mismo listado que decíamos antes de hacer desde el punto de la mañana la cantidad de cosas que decidimos por ellos, y luego por eso tienen esa necesidad de reafirmación, y por eso luego de repente nos sorprendemos, decimos, es que ha montado en cólera, ha montado un pollo porque yo le he apuntado a tal cosa o a tal otra. Claro, pues es que necesitan sentir que tienen voz y voto, ¿no? Entonces, claro, si vamos haciendo todos, pues aquí es muy importante hacer también un listado, un ejercicio, ¿vale? Que hagan un listado de, por ejemplo, en el día de hoy, dónde han estado poniendo el foco, en lo que han hecho mal o lo que han hecho bien. Que hagan un listado de la cantidad de cosas desde que se han levantado que sí que han hecho bien, que sí que han hecho conforme a lo que les correspondían o a las normas que hay consensuadas en casa. Entonces, ya esa percepción ya cambia. Por lo mismo, lo que cambia es lo que te cuentas. Y en lugar de estar contándote, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro, empieza a potenciar y a que él lo vea, o ella, vean que tú percibes lo que sí que hace bien y lo valoras. ¿Vale? Entonces eso nos va a llevar a más conexión con ellos. Yo eso le llamo el ejercicio del detective bueno. Y digo, claro. 24 de la mañana y te pones las lentes de lo bueno. Pero, y por la noche díselo, dile lo que has visto. Dile, oye, mira qué bien, que hoy he visto que has ayudado a tu hermana, que he visto que... Dile todo lo bueno, porque es verdad que lo saturamos, a crítica, a juicio. Queremos fomentar la autoestima y somos nosotros los primeros que, sin darnos cuenta, yo creo que movidos un poco por el miedo, porque en todo lo que hacemos, bueno, nos mueve el amor hacia ellos y el miedo a que no se defiendan, a que tal, y ese miedo
nos hace equivocarnos, Esa, pero esa inseguridad, sí, esa inseguridad es lo mismo que cuando reprimimos emociones, ¿eh? Las reprimimos porque nos sentimos incómodos, que no sabemos cómo reaccionar ante según qué emociones suyas. Pero en el fondo es un tema nuestro, ¿eh? A trabajar, exactamente. Entonces, bueno, lo que te comentaba, ¿no? De poner el foco en lo positivo, no en lo negativo. Y hacérselo saber, que lo sepan, ¿no? Que lo reconocemos. Por otra parte, esto lo he comentado antes un poco, diferenciar identidad de comportamientos, no cambiar nuestra forma de hablar, no decir eres un desordenado, eres un desobediente, eres un lo que sea. Tampoco en positivo, las etiquetas positivas tampoco existen, ¿de acuerdo? También llegan a ser peyorativas y porque no les permiten comportarse de la manera que no está ya en sintonía con esa etiqueta en una circunstancia que puede ser que lo necesite. Entonces, etiquetas, pero esto daría para hablar mucho más, ¿no? Pero bueno, vamos a diferenciar y en lugar de decir eres un desordenado, vamos a decir tu habitación está desordenada. Porque no siempre una persona es desordenado en todo. Lo mismo que una persona no es lista en todo, en todos los aspectos. Es que las identidades perjudican enormemente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Estar siempre dirigiéndonos a ellos con cómo son o dejan de ser. Entonces vamos al comportamiento específico. Y aquí ayuda mucho describir en lugar de juzgar. Pues eso, en lugar de decir, y además hacerles sentir culpables, que la culpa es muy dañina. Entonces, si estamos diciéndoles, no has recogido tu habitación, no has hecho esto, les estamos ahí bombardeando con culpa, ¿vale? En lugar de eso, tu habitación está desordenada. Es simplemente cambiar la forma de hablar, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a comportamientos, no a identidades. Vamos a eliminar las comparaciones también. Las comparaciones en nuestra forma de dirigirnos a ellos, vamos a dejar la comparación porque eso no ayuda para nada. No les estamos devolviendo una imagen positiva. Si no les estamos devolviendo una imagen positiva en todos estos aspectos que decimos, ¿cómo van a estar creándose un autoconcepto positivo y de empoderamiento? Al final es todo lo contrario. ¿Por qué no nos damos cuenta de estas cosas? Por otra parte, vamos a diferenciar también los comportamientos de las necesidades que tienen de fondo. Para esto hay que hacerse la siguiente pregunta. Ante cualquier comportamiento que no entendemos por qué lo ha hecho, que está fuera quizás de lo que esperábamos, de lo que se esperaba conseguir, es preguntarse, ¿por qué para mi hijo o para mi hija sí ha tenido sentido hacer eso que ha hecho? ¿Por qué sí tiene sentido? Y eso nos va a llevar a qué necesidad tenía de fondo. Como lo que hablábamos antes, que monte un pollo os enfade muchísimo porque hemos decidido por él o por ella pues apuntarle a algo o que vaya a un sitio o que deje de hacer algo. ¿Por qué sí que tiene sentido? Vamos preguntando. Bueno, pues porque él necesita saber que toma sus propias decisiones en eso, porque para él era importante hacer eso que no lo hemos dejado. ¿Y por qué era importante? Porque iba a estar con amigos. Ah, ¿y por qué es importante estar con amigos? Porque tiene una necesidad de sociabilizar o porque... Y esto que tengamos muy presente, eso es, que tengamos muy presente que el comportamiento es la punta del iceberg, que debajo siempre hay algo, siempre. Y yo esto lo he visto en mi casa con mis hijas desde muy pequeñita. El comportamiento no es una luz roja que se enciende a modo de aviso. Así lo tenemos que ver. ¿Qué está pasando? Vamos a investigar porque es muy, muy interesante investigar lo que hay debajo y es como realmente podemos ayudarlos. Eso es. Y después el no intentar cambiarles. No intentar cambiarles, o sea, desapegarnos del resultado. Por mucho a lo mejor que estemos implementando en casa comunicación no violenta, herramientas de comunicación no violenta y demás, si en el fondo lo que yo estoy buscando es dirigirle a que haga lo que yo quiero que haga, no estoy siendo respetuosa. Y esto cuesta mucho trabajo eliminarlo, porque todos creemos lo que es bueno y lo que es malo para nuestros hijos. Pero el peligro de esto es que nos movemos siempre en unos extremos. Esto sí y esto no. Y no estamos dejándoles espacio, como estamos hablando de tomar sus propias decisiones y demás. Y sobre todo el permitirles ser, que sean. Me pone los vellos de punta, Raquel, me pone los vellos de punta escucharte, porque es tan importante eso, por Dios, de desapegarnos de esas expectativas y dejarlos ser. Y es muy difícil hacerlo y muy necesario. Mira, Estefanía, evitamos mucho sufrimiento. Eso es. Tengo una situación personal. La vida es así de maravillosa una vez más.
Y al final, yo que tanto hablaba siempre de todo esto, ¿no? Y no me podía imaginar hasta qué punto existe lo de permitirles ser. Y te voy a explicar por qué digo esto. Porque hace casi un año, yo creía que tenía 2 hijas y hace casi un año mi hija pequeña, la que creíamos que era mi hija, nos manifestó que no era una niña, sino que es un niño. Entonces, tengo un niño, siempre tenía un niño, pero pensaba que era una niña durante 9 años. Tengo un niño trans. Entonces, ¿hasta qué punto es permitirles ser? ¿Sabes lo que es que les estemos, hasta ese punto, generando expectativas de que sean lo que no son? O sea, durante todos estos años, unas expectativas que ven que, en el caso de mi hijo, ¿no? Que ve que, claro, la expectativa de que eres una niña, y es que no te lo cuestionas, es que no te lo vas a cuestionar, porque no tenemos asimilada esa opción, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ese punto es permitirles ser. El trabajazo que has tenido tú que hacer y que tenemos que hacer todos por respetar eso, por respetar lo que son su ser y quitar etiquetas y quitar expectativas. Pues Raquel, muchísimas gracias por compartir esa experiencia porque creo que nos va a ayudar mucho a todos los que te estamos escuchando. Me parece muy importante, cuando tengo ocasión la comparto, primero para que se pueda comprobar hasta qué punto hace referencia a lo de permitirle ser, ¿no? No solamente en maneras de comportamientos puntuales, no, es que hablo hasta ese punto, ¿no? Y también para darle visibilidad, sinceramente, porque nosotros cuando lo vivimos, cuando lo supimos, hicimos el máster, que digo yo, el máster en diversidad de género, que no teníamos ni idea. Pero ¿sabes qué? Que le dimos explicación a todo lo que habíamos estado comprobando durante 9 años. Que no es que no entendíamos, tampoco le damos mayor importancia, porque no teníamos tipificado tampoco lo que es juegos de niño, juego de niña, o ropa de niño, o ropa de niña. De hecho, ya vestía pues con ropa lo que se puede estar tipificada como de niño, etcétera, ¿no? Y no le damos mayor importancia, pero entendimos todo cuando lo manifestó así abiertamente y entonces ya nos llevó a informarnos. Pero no está visibilizado y es una realidad que existe, que la vida es así de maravillosamente diversa y yo siempre que tengo ocasión me gusta darle visibilidad porque también puede quitar mucho sufrimiento en todos los sentidos, ¿no? Porque como madres y como tenemos padres, que apoyarlo. Cada vez más nos planteamos la posibilidad de que nuestros hijos pues sean homosexuales, sean bisexuales, sean heterosexuales, o sea, está como dentro de nuestras posibilidades. Pero nosotros, por ejemplo, y yo sé que la gran mayoría de la población no se cuestiona que sus hijos o sus hijas tengan otra identidad de género diferente. Y me parece fundamental que esto empiece realmente a visibilizarse, porque va a quitar mucho sufrimiento. Entonces, principalmente de ellos, ¿no? De la infancia trans, que es una realidad, que como tantas cosas pensamos que es de adultos cuando se decide, ¿verdad? Y no es así, no se decide, es algo que se es. Y por eso cada vez que permitimos serles más, que cada vez estamos más abiertos con conciencias más elevadas y hay más madres y padres conscientes que permitimos ser, pues cada vez más se sabe más, ¿no? De la infancia transgénero, porque no existe esa represión de antes. Claro, eso es. Entonces, bueno, quería compartirlo eso como experiencia de permitirle ser hasta ese punto, ¿no? Pues muchas gracias porque yo creo que es súper enriquecedor y muy representativo y bueno, y eso, y conozco más casos, ¿no? Tú me estás contando que me parece, bueno, chapó, ¿no? Por el trabajo que has hecho con tu hijo, pero conozco pues más casos de que es un sufrimiento hasta que la criatura se atreve a decirlo y cuando se atreve a decirlo siente el rechazo dentro de su hogar, que es que eso es muy Claro, duro. en esos casos ya, efectivamente, Claro. por eso le quiero dar esa normalidad. En nuestro caso ha sido una experiencia, te puedo decir, maravillosa. Sí que también te puedo decir, como no teníamos esa información, supone un impacto, porque dices, wow, ¿qué es esto? Uy, ¿sabes? Como diciendo, uy. Entonces ya empiezas a informar. Bueno, lo primero que dices, es que ya me explico todo. Eso sí, nos explicábamos todo. Todos los comportamientos y demás, las preferencias, los gustos, las formas de comportarse. Pero lo hemos vivido de una manera maravillosa. Ha sido una lección de vida espectacular la que nos ha dado nuestro hijo, de autenticidad, de sin tener nadie en su entorno que viese que estaba en la misma situación,
aún así tener esa valentía y esa fortaleza Wow. y esa autoestima, porque ahí viene, ¿no? Ahí viene el trabajo de autoestima. Es eso, tener esa claridad y también inteligencia emocional, ¿eh? De saber que lo que los demás digan de ti tiene que ver con los demás, no tiene que ver con uno mismo. Entonces, todo ese trabajo que, claro, él lo ha visto desde su infancia, Claro. pues ha aflorado. Nos ha dado una Ahí lección de vida. has hecho un trabajo fantástico, ¿eh? Es él, Para que es esto se él. desarrolle de esa manera, eso es un trabajo que vaya. Claro, ha visto el entorno, claro, pero ha visto el entorno para poder Hacerlo. manifestarlo. Un entorno Eso sí, para seguro, que es lo poder que tiene que ser el manifestarlo. hogar. Es que si nuestro hogar Claro, no es un entorno seguro para ser ello, es que volvemos al principio de nuestro directo. El hogar tiene que ser su entorno seguro. Así totalmente, que, totalmente. pues, Y Raquel, muchas gracias por esto, muchas gracias, de verdad. Bueno, llevamos casi 1 hora y media y se me ha sí, hecho así, se me ha hecho a así, mí me también, quedaría como 2 horas Estefanía. más contigo. Oye, A mí repetimos, ¿eh? también. Yo creo que sí, que habrá que Buscamos tocar otro más tema, temas. buscamos un tema que de interés para nuestras mamás y nuestros papás y nuestros chicos y chicas y Eso volvemos a es, vernos cuando tú quieras. Ha sido un eso es, placer sí, sí. enorme, Raquel. Yo también, Estefanía, me ha encantado estar este tiempo contigo. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, que he disfrutado mucho y que te tomo la palabra y que lo repetiremos. Y que espero que seguro que con tu información, con la mía, podamos ayudar, ¿verdad?, a nuestras respectivas comunidades. Felicidades también por todo el trabajo que tú haces, que también es importantísimo y que me encanta también verte. Así que bueno, nos vamos viendo por aquí y nada, esperando que si les ha servido también, pues puedan también amplificarlo, ¿verdad? Para que pueda llegar a más madres y más padres. Eso, muchas gracias a todas las personas que han estado con nosotras acompañándonos y a las que nos vean en la grabación. Eso es. Raquel, Un beso enorme, Estefanía. te quiero Igualmente. mucho. Yo también te quiero. Un abrazo. Un Adiós. abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós.